Hugo Banzer Suárez, nacido el 10 de mayo de 1926 en el pueblo de Concepción, Santa Cruz, era un dictador militar que fue presidente de Bolivia en dos periodos. El primero era en 1971 a 1978 por golpe de Estado y el segundo que fue de 1997 al 2001 mediante elecciones. Bolivia, a partir de la revolución de 1952, fue un país bastante inestable en todo sentido, tanto en lo social, político y económico, y contaba con constantes marchas, manifestaciones y guerras civiles. Entonces Banzer entró al poder en 1971, derrocando al expresidente Juan José Torres con la ayuda de la alianza del MNR y la FCB, que era el Movimiento Nacionalista Revolucionario, y la Falange Socialista Boliviana. Este gobierno de Banzer ha sido perseguido porque tiene una posición contraria a esa dictadura que estaba manipulado desde los Estados Unidos. Se persiguió a todos los dirigentes y en mi distrito nosotros declaramos una huelga de 15 días para lograr la libertad de nuestros dirigentes. En el Congreso de Colo-Colo se delineó esa situación de enfrentar al gobierno de Banzer. Y no duró mucho esa federación porque inmediatamente los compañeros que habían salido de la cárcel nuevamente fueron apresados, el compañero Lechén también fue perseguido y todos los dirigentes fueron perseguidos y la mayor parte de los compañeros dirigentes estaba alojado en lo que hoy está en construcción la Federación de Mineros. Allí había ambientes y de ahí le sacaron a todos. Prácticamente toda la federación fue destruida. Vienen las amas de casa, tocan mi puerta y me indican que el ejército había cometido atrocidades, que evidentemente habían ido a la casa de los compañeros, a los dos compañeros mataron en la cama, ni siquiera en un enfrentamiento. Parece que estaban bebidos los oficiales. Y ante esta situación la gente se alborotó y era las 7 de la mañana, comenzamos a movernos y pedían justicia. Los soldados se reunieron en el sindicato y tomaron totalmente todo el sindicato. La radio Chichas, era del sindicato la radio Chichas, y el ejército entró agazapado, como estarían entrando contra un enemigo en una guerra. Agazapados, armados, y yo indiqué a mis compañeros que no hagan ningún alboroto. Yo entré a la oficina del sindicato, me senté en mi silla que tenía como secretario general en el escritorio y esperé qué pasaba. Entraron y a puntapiés agarraron a todos, mi escritorio inclusive, me empujaron a mí. Y después de tomar todo el sindicato, me apresaron a mí y me hicieron subir a un jeep, a una movilidad. Los soldados pidieron movilidades, nuestras pocas cosas que teníamos en el campamento, cargaron los camiones y nos sacaron. A mí me residenciaron a Oruro, después de haber enterrado a nuestros muertos, todo aquello. Esa es la tragedia que no se conoce en Siete Suyos. La mayor parte de la prensa, de los periodistas, hablan siempre de Catavi siglo XX, hablan de Guanuni,
pero no de esto, donde ha habido matanzas. Y nos sacaron del campamento a ver compañeros, y algunos ya los llevaron a otro lugar a trabajar. Todo comenzó en la madrugada del 19 de agosto de 1971, cuando el gobierno de Torres empezó a encarar el golpe de Estado que venía desde Santa Cruz, apresando así a todos los sospechosos, incluyendo a Banzer. A la mañana siguiente, casi 4.000 personas pidieron su liberación. La tensión empezó a crecer por consignas políticas extremistas y la movilización de la Fuerza Armada. El 20 de agosto de 1971, en La Paz empezaron las protestas de los miembros de la Asamblea Popular, teniendo algo en común con el escenario que había en Santa Cruz. Irrumpieron en la Plaza Murillo con fuertes gritos apoyando a Torres. En la noche se armaron con 400 armas para defender con sangre el proceso. El 21 de agosto de 1971, el gobierno de Torres despertó alarmado con la noticia de que el cuartel de Miraflores se había sumado al levantamiento. Sucedieron varias batallas sangrientas que se concentraron en el Cerro La Icacota, un punto estratégico para ejecutar disparos al cuartel de Miraflores. En el Alto, la Fuerza Aérea también se terminó sumando al levantamiento. Por el Palacio Quemado se posicionaron los tanques del ejército Tarapacá, y en ese momento Torres estaba desesperado y terminó culminando en su renuncia y yéndose a Argentina, siendo secuestrado y asesinado. Ya estando en el poder, Banzer quería poner a Bolivia en el lado opuesto que lo puso Torres, es decir, en la manera que administraba los recursos naturales, llegando a realizar un activo que desplegó a través de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Inversiones. Aún con esas metas realizadas, llegó a cometer errores, como los pagos para unas inversiones, provocando una descapitalización y fugas de divisas. En pocas palabras, en esos 7 años de dictadura no solo hubo masacres, desapariciones, torturas y asesinatos a campesinos por el reclamo de la elevación de precios. También llegamos a ser el país con más deudas externas de toda nuestra historia. Entonces, por la crisis que se estaba pasando, activaron el Plan Cóndor. En fin, ya que nada es eterno, Banzer es derrocado por el movimiento de sectores, encabezado por una mujer, esposa de un minero, Domitila Chungara, y desde entonces una junta de militares se hizo cargo. La Operación Cóndor fue uno de los últimos regímenes militares de América del Sur en la década de los 70. Banzer llegó al poder el 21 de agosto de 1971 y su dictadura pasó a formar parte de la Operación Cóndor 4 años después. La Operación Cóndor o Plan Cóndor es un movimiento de represión política y terrorista. Se forma en una organización secreta internacional para implementar una estrategia internacional de terrorismo. Cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y la CIA, proporcionando planificación, coordinación y métodos de tortura, apoyo técnico y militar para violar los derechos humanos. Las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia se implementaron formalmente en noviembre de 1975 y luego se implementaron en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La política de Bolivia está llena de golpes de Estado y el gobierno de Banzer es uno de los gobiernos más sangrientos de la lista. El Plan Cóndor tiene al menos 3 centros en Bolivia, que son como cerebros que se coordinan con otros países para participar del Plan Cóndor. Se trata del Ministerio de Interior, donde se concentra todo el mecanismo de comunicación por radio. El segundo es el Ministerio de Orden Político,
donde se realizan todas las operaciones de interrogatorio y seguimiento. El tercero es el segundo Buró de Inteligencia Militar. Los civiles sabemos muy poco de él. En general, este segundo ministerio envía a nuestros funcionarios, jefes y expertos en inteligencia a trabajar en el Ministerio del Interior. De hecho, son un vínculo directo entre las agencias represivas del Estado y los militares, y los agentes civiles tienen un contacto muy corto con ellos. Se instaló un sistema de comunicación a través de un operador de radio y luego se estableció un sistema de telex con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a través de West Coast Cable. Se dice que también tienen máquinas dedicadas al proyecto Cóndor. Existe mucha evidencia de que Bolivia participó en el proyecto Cóndor y coordinó diferentes agencias represivas para este propósito. Todas las actividades de represión se llevan a cabo bajo la supervisión de Banzer, quien está a cargo del Departamento de Negocios de la Dirección General del Orden Político. El Ministerio del Interior se encarga del intercambio de información. También pone bajo custodia a los extranjeros y puede verificar la participación en investigaciones y traslado de detención. El abrazo de Charaña. En 1975, en la localidad de Charaña, se reúnen los presidentes Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile para hablar de la propuesta Bolivia. El 19 de diciembre de 1975, Chile propone a Bolivia un canje de territorios. Era el permiso para poder utilizar las aguas del Lauca con toda totalidad. Chile quería que Bolivia le recompense monetariamente, pero tuvo que hablar con Perú por el protocolo complementario que habían firmado después de la Guerra del Pacífico, que era un acuerdo binacional. Perú no dijo nada e hizo una contrapropuesta, que complicó todo porque Perú proponía una soberanía tripartita al norte de Arica, y esa propuesta se opuso Bolivia. Y ni Chile ni Perú quisieron retirar las cosas que habían pedido, y cuando Perú hizo la propuesta, Chile la rechazó sin decir nada y no quiso negociar. En 1978 se rompen las relaciones bilaterales. Bueno, estoy junto al analista en temas internacionales Andrés Guzmán, conversando sobre uno de los temas también que ha cobrado repercusiones, además del doble aguinaldo, que enseguida también hablaremos de lo mismo. Aprovechando estos minutos sobre los archivos desclasificados de Estados Unidos y que tienen que ver con el tema de la demanda marítima. Exactamente. Cecilia lo quiere saludar. Buenas noches, bienvenido, gracias. Lo escuchamos, César, adelante. Sí, como le estaba comentando César, aquí se han desclasificado unos documentos que eran reservados hasta hace poco, en el cual el embajador de Estados Unidos en Perú le informaba al presidente Jimmy Carter sobre las negociaciones que se habían iniciado en Charaña para resolver el tema marítimo, y le informaba que esta es una causa muy popular, eso decía, y además que habría que apoyarla, ¿no? Y eso es lo interesante, eso de hecho es la novedad de este caso, que Estados Unidos estaba de acuerdo, o que por lo menos los asesores del presidente Jimmy Carter proponían apoyar esta moción, y de hecho nosotros ya conocíamos, o sea, ya se sabía que Chile había ofrecido soberanía, ¿no? Eso no es algo nuevo. Hay un actor acá, que usted lo menciona también, Andrés, que vale la pena mencionarlo y recalcar, porque son tres actores en realidad los que están involucrados en la demanda marítima. Claro. Chile, Bolivia y Perú. Perú conocía de esto, y es que es precisamente quien, el embajador de Estados Unidos en Perú, le hace conocer al presidente Jimmy Carter. Exactamente, porque las negociaciones no eran secretas, ¿no? Eran públicas, se conocía, el país entero sabía que el presidente Banzer se había reunido con Pinochet en Charaña, se habían abrazado y habían iniciado una negociación que iba a ser la más importante de todo el siglo XX, ¿no? Lo que era secreto era el mensaje que mandó este embajador al presidente Jimmy Carter. Esa es la parte secreta. La negociación de Charaña siempre fue pública desde que comenzó, y de hecho comenzó con gran pompa, ¿no? Con la reunión de dos presidentes. Pero tenemos algunos cuadros para revisar, Cecilia, si nos permite, por favor. Esto
otros datos que nos ayudan, por favor, son complementarios a este tema. ¿Qué es lo que se sabía? ¿Qué es lo que se conocía de ese acuerdo de... A ver, vamos a revisar un poquito sobre qué pasó, cuáles son las acciones que hizo Bolivia. Presentación en el año 2014, Bolivia formalizó la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, pidiendo que este tribunal exija a Chile negociar una salida al mar. 2014. Otro aspecto que mencionar. Competencia. El 24 de septiembre la Corte declara que es competente para resolver o atender la demanda boliviana sobre el tema del mar. La contramemoria. El 13 de julio del 2016, Chile presenta su contramemoria a la demanda marítima. Estamos revisando estos detalles. La réplica. El 21 de marzo del año 2017, Bolivia presenta la réplica a la demanda marítima. Y el 28 de octubre, Trump ordena la desclasificación de archivos relacionados a la muerte del expresidente John Fitzgerald Kennedy. Sin embargo, aún quedan pendientes otros miles de documentos que están bajo revisión antes de ser publicados. Bueno, algunos de los elementos para recapitular lo que ha pasado con el tema de la demanda marítima. Ahora, ¿por qué en el gobierno de Donald Trump es que se decide desclasificar estos archivos? Hay un tiempo, ¿no?, en el que tienen que estar bajo reserva, me parece que son 50 años, y en cierto momento el presidente también tiene la potestad de decidir si se desclasifican o no, ¿no? Y ahora, bueno, obviamente esa ha sido la decisión. Entonces, es interesante lo que esto tiene que ver con la demanda, ¿no? Efectivamente, lo que Bolivia está planteando en la Corte es que Chile cumpla todos estos compromisos, y uno de ellos fue justamente el que se dio en las negociaciones de Charaña, cuando después de iniciar una negociación, como te decía, con gran pompa, con mucha expectativa se generó en ese momento, comenzó las negociaciones y Bolivia hizo una propuesta a Chile que era de 10 kilómetros, justamente el corredor al norte de Arica, con 10 kilómetros de salida. Y Chile aceptó esa propuesta, pero la redujo, ¿no?, a 8 kilómetros. Y después Chile le consultó al Perú si el Perú estaba de acuerdo con la propuesta de Bolivia, ¿no? Es decir, le preguntaba si estaba de acuerdo con 10 kilómetros y Chile había ofrecido a Bolivia solo 8. Entonces, ahí comenzó. ¿Y qué respondió Perú? Una jugada, y eso es lo importante, ¿no?, que respondió. Pasaron varios meses y Chile, después de su consulta, Perú decidió responder con una contrapropuesta, ¿no? Es decir, no dijo ni sí ni no, sino que hizo una propuesta diferente a la que estaban negociando Bolivia y Chile. ¿Cuál fue la propuesta de Perú? La contrapropuesta peruana fue un territorio de soberanía compartida, tripartita, entre los tres países, ¿no? Un corredor que iba que era soberano de Bolivia hasta la carretera panamericana, y de ahí hasta la costa, un territorio compartido por los tres países, ¿no? El mar territorial sería de Bolivia dentro de ese territorio, y naturalmente la administración compartida, ¿no?, porque era la misma soberanía que se compartía. Entonces eso entravó las negociaciones, complicó las cosas, y Chile rechazó de plano esa contrapropuesta porque dijo que atañe a temas de soberanía, y ahí se paralizó porque Chile no hizo más, ¿no? Banzer trató de reanimar las negociaciones, le escribió una carta a Pinochet pidiéndole que haga algo para conseguir el asentimiento peruano, y Pinochet, muy suelto de cuerpo, le contestó que él no había hecho nada, pero tampoco se había enterado que Banzer había hecho nada, ¿no? Es decir, Pinochet le endosaba a Banzer la responsabilidad de obtener el acuerdo previo del Perú, cuando es Chile y Perú el que firman el acuerdo el de 1929, en el cual se establece que ninguno de los dos países, Chile y Perú, podrán ceder las provincias de Tacna y Arica sin el previo acuerdo de la otra parte, ¿no?, a una tercera potencia. Entonces, en esta ocasión se aplicó en 1975 por primera vez esa cláusula.
Chile le consultó al Perú y Perú no respondió ni sí ni no, porque tampoco dice eso el acuerdo, ¿no? Solo dice acuerdo previo. Y ahí quedó todo. Y ahí quedó todo. Bueno, no se pudo avanzar más, se evidenció que Chile no tenía la voluntad por proseguir y había perdido el interés claramente, porque en un primer momento Chile se acercó a Bolivia para evitar una guerra en 3 frentes, ¿no? Era la hipótesis vecinal 3, que vaticinaba una guerra en la cual Chile habría tenido que enfrentar a sus 3 vecinos simultáneamente, ¿no? Con Argentina porque tenía el problema en el canal del Beagle, en la delimitación, con Perú porque el gobierno de Velasco Alvarado era un gobierno que quería recuperar las provincias cautivas antes del centenario de la Guerra del Pacífico, y con Bolivia, que claramente siempre tenía problemas. Entonces, en esas circunstancias, Pinochet se acercó a Bolivia, le ofreció una salida soberana al mar y neutralizó la posible alianza que podía haber en su contra. Pero una vez que se resolvieron los problemas en cierta forma, derrocaron al gobierno de Velasco Alvarado en Perú, asumió Morales Bermúdez y se distendió un poco el ambiente, y claramente ahí ya Chile perdió el interés por cumplir lo que había avanzado hasta ese momento en la negociación, ¿no? Entonces Chile rechaza la contrapropuesta de Perú, Bolivia queda con nada, en offside, y bueno, Banzer decide romper relaciones diplomáticas con Chile en marzo de 1978. ¿Fue la mejor o fue la más acertada decisión? ¿Esto ha afectado? ¿Esto ha favorecido? Es que no le quedaba otra, ¿no? Como decimos bien, había quedado en offside, era como una nueva burla que le había hecho Chile. Banzer había aceptado reanudar relaciones diplomáticas porque venían rotas desde 1962 con el caso del río Lauca, y el pueblo boliviano le exigía a Banzer resultados, ¿no? Por la negociación que había iniciado y que había tratado de entenderse con Chile. Entonces a Banzer no le quedaba otra, porque persistir tal vez hubiera sido un elemento incluso que podía haber terminado en su destitución, ¿no? ¿En qué, bueno, estas repercusiones obviamente, este hecho que se ha conocido en el nuevo, que se ha conocido de estos archivos desclasificados, según las autoridades bolivianas han anunciado que parte de esta documentación va a ser enviada también a la Corte de la Haya. ¿Esto podría pesar en algo la Corte de la Haya? Bueno, es una confirmación más, ¿no? Y ahí apuntan los comentarios que ha hecho el presidente, de decir, bueno, hay una evidencia muy grande de los compromisos que ha hecho Chile, ¿no? Incluso Estados Unidos lo sabía y ahora se revela estos documentos reservados que nos muestran que Estados Unidos también estaba de acuerdo con este arreglo, ¿no? Y eso es importante porque es un país, pues obviamente, que puede influir, ¿no? O que puede incluso tal vez financiar algún proyecto de desarrollo que pueda haber con el arreglo al que se vaya a llegar. De hecho, eso fue parte de las negociaciones en 1926, 1950. Estados Unidos ofreció sus buenos oficios y además que, bueno, hizo propuestas importantes que, bueno, en su momento obviamente no fructificaron, pero Estados Unidos es un agente, un actor que ha estado en este tema varias veces y que naturalmente que tendríamos que tenerlo de nuestro lado en caso de que tengamos que volver a negociar, ¿no? Bueno, esta demanda que ha sido presentada ante la Corte de la Haya lo que busca es precisamente que una vez más obligar, digamos de alguna manera, a los actores a sentarse a negociar. Así es. Esta demanda incluirá también, o la respuesta, si es que existe alguna a favor de la demanda de Bolivia, incluirá también negociar con Perú. Forzosamente son 3 actores en la historia. Sí, claramente si la solución se va a dar por el territorio de Arica, que es lo que Chile siempre ha ofrecido, entonces tiene que participar el Perú, ¿no? Tiene que dar su asentimiento de acuerdo a este protocolo de 1929, ¿no? Pero ¿será que el tema de una salida soberana será posible? Siempre y cuando existe la voluntad, ¿no? Eso todavía no lo sabemos. O sea, primero hay que esperar qué es lo que dice la Corte de la... Exactamente. Bueno,
primeramente, vamos a ver, es muy probable que la Corte le dé la razón a Bolivia y en ese sentido vamos a tener que negociar, ¿no?, con Chile, y ahí va a depender mucho de qué es lo que proponga Bolivia, ¿no? Más que nada, porque si a Chile se le ofrece algo que le interese verdaderamente, no habría por qué esperar que digan que no, ¿no? De hecho, es llamativo, ¿no?, cómo se hacen las encuestas en Chile y cómo se maneja este tema, claramente direccionado, ¿no?, porque cuando uno revisa las encuestas, ve las preguntas que se hacen. ¿Usted estaría de acuerdo con cederle mar a Bolivia?, ¿no? Y no preguntan o no ponen algo a cambio, ¿no? O sea, no abren esa posibilidad. Y entonces obviamente la mayoría va a decir no, porque si no hay nada a cambio, entonces no vas a ceder por nada. Pero a pesar de que las preguntas son de ese tipo, o sea, dirigidas, hay casi un 10% de la población que dice que sí, ¿no? Y eso a mí me llama la atención porque en ningún país del mundo debe pasar eso, que le preguntas a la población si está de acuerdo con ceder, y yo creo que la mayoría, o el 100% dice no. Pero en Chile hay un importante porcentaje que, a pesar de todo lo que ha pasado y de toda la tensión que se ha generado en el último tiempo, sigue habiendo gente que apoya, ¿no?, esto. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Bueno, porque la causa boliviana pues es apoyada, ¿no?, por eso, porque muchos chilenos consideran que su país ha cometido, bueno, pues una usurpación de territorios y que consideran justo devolver a Bolivia su salida al mar, ¿no? Yo creo que es eso, en el fondo es simplemente aplicar lo que ha pasado, ¿no? O sea, entenderlo desde la óptica un poco más progresista, si se quiere. No, seguro, sí. Hay que entender, hay que echar un vistazo desde todos los puntos, desde todos los ángulos, justamente para poder entender esta problemática. Sin embargo, volvemos a recapitular y a recalcar que este hecho que ha sucedido este 28 del mes en curso, pues prácticamente devela qué es lo que sucede una vez más, confirma cuál es la intención del país vecino sobre el tema marítimo, ¿no? Sí, ha sido interesante, porque, como dices, nos ha revelado un elemento más que no se conocía, ¿no? El hecho de que Estados Unidos estaba de acuerdo y que veía muy de cerca este tema, ¿no? Incluso a nivel presidencial. Ahora, ¿cómo entendemos Donald Trump que no es el mejor amigo del presidente Morales? Eso sí, ahí estamos también en un tema, ¿no?, que es muy importante para Bolivia conseguir los apoyos internacionales para poder iniciar esta negociación con una mejor perspectiva, ¿no? Pero claramente o no parece que eso se está tomando en cuenta, ¿no? Bueno, es lamentable porque tenemos que tener buenas relaciones con ciertos países que son estratégicos en esta negociación, ¿no?, como Brasil, Argentina, Estados Unidos, naturalmente, y claramente también el Perú, ¿no?, que es el principal país que podría incluso participar, como bien has dicho, y que en otras ocasiones, en otras negociaciones, hemos relegado o no hemos tenido en cuenta ese aspecto, ¿no?, el factor peruano. Así es. Gracias, Andrés Guzmán, analista en temas internacionales. Para echar un vistazo, había que analizar este tema, que también nos interesa, con las repercusiones. Gracias, Andrés, como siempre. Gracias, César, un gusto. Como siempre, muy amable, gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, quédense con nosotros, enseguida hablamos del tema del doble aguinaldo, las cifras que prácticamente no llegan para que este beneficio se pueda pagar. Vamos a este resumen.